La fregona golpeó el suelo de mármol con un sonido húmedo. Roberto Almeida, de 52 años, vestía un uniforme azul descolorido mientras limpiaba el mismo vestíbulo por el que había paseado con un traje de Armani 3 años antes. El edificio corporativo de la avenida Faria Lima aún olía a dinero, pero ahora llegaba el aroma de billetes que nunca volvería a tocar. A los 49 años, Roberto lo tenía todo. Una constructora de rascacielos, un triplex en Moema, un Ferrari en el garaje. Luego vino la investigación. Sobornos, contratos fraudulentos, blanqueo de capitales. No lo negó. Simplemente contrató a abogados caros que convirtieron 5 años de prisión en 3 años de régimen semiabierto y la confiscación total de sus bienes. Mientras tanto, Vinicius Cardoso, su ex socio, firmó la escritura de la mansión que había pertenecido a Roberto. A sus 45 años, con el pelo negro perfectamente engominado, Vinicius testificó contra su amigo a cambio de inmunidad. Ahora dirigía la empresa en solitario, más grande y rentable que nunca. Roberto estaba fregando una mancha en el suelo. La supervisora, doña Celia, una mujer de 60 años con la voz ronca por los cigarrillos, pasó junto a él. ¿Has perdido la habilidad, Almeida? ¿Quieres que te enseñe a limpiar de nuevo? No respondió. Había aprendido que el silencio duele menos que el orgullo herido. El turno comenzaba a las 5 de la mañana. Roberto compartía el vestuario con otros 6 limpiadores: Josué, Jorge, Manuel y 3 mujeres, Celia, Neusa y Tania. Todos sabían quién era. La caída de Roberto Almeida fue noticia durante meses. Mira, el ladrón de guante blanco vino a trabajar con honestidad, dijo Jorge el primer día. Roberto no discutió. Aceptó la humillación como parte de la sentencia extraoficial. Sao Paulo amaneció frente a las ventanas que limpiaba. La ciudad que literalmente había ayudado a construir. 6 de los edificios visibles desde el tejado que ahora limpiaba habían sido construidos por su constructora Neusa. Una mujer de 38 años con 3 hijos. Fue la primera en hablarle. ¿Sabes pulir granito? Eso fue todo. Sin juicios ni veneno. Solo trabajo. Roberto empezó a notar cosas que nunca había visto antes. El guardia de seguridad que dormía de pie a las 3 de la mañana, el gerente que lloraba en el baño de mujeres todos los martes, los documentos rotos en los botes de basura que contaban historias de desesperación corporativa. En el tercer mes, Roberto encontró algo que no debía. Estaba vaciando la basura en el piso 14, la oficina de Cardoso en Genaria, la empresa que antes era suya, cuando vio los documentos. Planos arquitectónicos rotos por la mitad, pero aún legibles, los juntó. Eran del edificio Titanium, el proyecto más ambicioso de Vinicius. 16 millones de metros cuadrados, 50 plantas, cuya inauguración está prevista para dentro de 6 meses. Roberto conocía esas plantas. Las dibujó, pero algo andaba mal. Las vigas de soporte del sótano estaban marcadas con asteriscos rojos. Tomó más papeles, correos electrónicos impresos. Reducir costos estructurales, reducción del 40% en acero, cumplir con el plazo a toda costa. Se le heló la sangre. Vinicius había usado materiales de baja calidad en los cimientos. El edificio no podría soportar su propio peso. Cuando el hormigón se endureciera y la estructura estuviera bajo tensión máxima, el colapso sería inevitable. Roberto guardó los papeles en el bolsillo de su uniforme. Neusa lo vio. ¿Algún problema? Quizás. Dudó. Traicionar a Vinicius significaba involucrarse de nuevo. Regresar al mundo que lo había destruido, pero 300 familias vivirían en ese edificio. Y él sabía que los cimientos eran una sentencia de muerte. Roberto buscó a doña Celia. Descubrió que, a pesar de su brusquedad, ella era quien realmente conocía los secretos del edificio. Necesito un favor. Punto. Gonce ha sido recompensado, Almeida. Lo sé. Le mostró los documentos. Celia los leyó y, por primera vez, vio miedo en sus ojos. Mi nieto vive en Titanium. Acaba de comprar el apartamento. Le temblaba la voz. Ya agotó su FGTS, Fondo de Indemnización por Despido de Empleados Brasileños. Mientras tanto, Jorge hizo una sombría sugerencia. Tengo contactos con unos periodistas. Por 5.000 lo publican mañana. Punto. No tengo 5.000. Pero sabes dónde conseguirlo, ¿verdad? Jorge sonrió con ironía. Apuesto a que tu expareja pagaría mucho más por deshacerse de ese papel. Era un chantaje. Y Roberto se dio cuenta. Jorge era el informante de Vinicius. Lo habían puesto allí para vigilarlo. Neusa le advirtió. Tienes 24 horas antes de que Jorge le diga al jefe que lo encontraste. Roberto tenía una opción.
huir y permanecer en silencio, o enfrentarse al hombre que lo traicionó y arriesgarse a perder lo poco que había reconstruido. Roberto concertó una reunión con Vinicius. No como informante, sino como constructor. Necesito hablar de titanio. Se encontraron en un café de Pinheiros. Vinicius llevaba un reloj de 50.000 reales, el mismo que llevaba Roberto. Vine por respeto a los viejos tiempos. Habla rápido. Punto. Los cimientos se derrumbarán. Vinicius ni pestañeó. Estás loco. La estructura fue aprobada por ingenieros competentes. Ingenieros a los que pagaste para que aprobaran. Roberto colocó los documentos sobre la mesa. Reconozco tu firma en los correos electrónicos. Cortaste el 40% del acero estructural. Vinicius se inclinó hacia adelante. Escucha, Roberto. Tienes razón. Sí, reduje gastos. Porque dejaste la empresa en bancarrota cuando colapsó. Tuve que reconstruirla desde cero. Este edificio es nuestro regreso. Punto. Nosotros. Puedo darte un porcentaje. El 10%. Lo suficiente para sacarte de la miseria. Vinicius me pasó un contrato por encima de la mesa. O puedes intentar delatarme y descubrir que nadie cree en los exconvictos. Roberto miró el papel. Su firma indicaba complicidad. Pero también significaba dinero, respeto y una forma de no tener que limpiar pisos. Él rompió el contrato. Siempre has sido un idiota, Roberto. Vinicius hizo 2 llamadas antes de que Roberto saliera del café. Una a Jorge. Vigila cada movimiento. Otra a su abogado. Prepara una demanda por difamación. Roberto regresó al alojamiento. El personal de limpieza lo esperaba, aunque no todos. Jorge había desaparecido. Celia estaba allí, con Neusa, Josué y Manuel. ¿Te traicionó?, preguntó Neusa. Todavía no. Pero lo hará. Roberto mostró una copia de los documentos que sostenía. Necesito testigos. Personas que estuvieran en el edificio cuando lo encontré. Los testigos que han sido presos no sirven para nada en el juicio, afirmó Manuel. Lo sé. Roberto respiró hondo. Pero quizá valga la pena en la prensa, Celia llamó. Su hija era productora de un programa de investigación. Le gustaría hablar contigo. Pero necesitas algo más que papeles rotos. Necesitas pruebas concretas. Tengo una idea. Roberto miró por la ventana hacia el edificio corporativo. Pero necesito que me cubras una noche. A las 3 de la mañana, Roberto regresó al edificio. Usó su credencial de empleada de limpieza para entrar. El personal de seguridad lo reconoció y simplemente le hizo señas para que pasara. Subió al piso 14, no como intruso, sino como trabajador en horas extras. La oficina de Vinicius estaba cerrada con llave, pero el archivo no. Roberto encontró los planos originales del edificio Titanium, los auténticos, antes de las reformas. Tomó fotos de cada página con un móvil que le había prestado Neusa, pero no se detuvo ahí. Sabía que las plantas no serían suficientes. Necesitaba algo irrefutable. Fue al sótano, donde se guardaban los archivos físicos de los contratos. 40 minutos rebuscando entre cajas polvorientas hasta que encontró facturas de materiales. La cantidad de acero comprada no coincidía con la especificada en los proyectos aprobados. Él fotografió todo. Al volver a subir, oyó pasos. Jorge estaba allí, acompañado de 2 guardias de seguridad que Roberto no reconoció. No te rendirás, ¿verdad, Almeida? Punto. Nunca me rendí. Y por primera vez en 3 años, Roberto sintió que era cierto. Antes, se había dado por vencido cada vez que las cosas se ponían difíciles. Había externalizado los problemas, pagado por soluciones, huido de las consecuencias. Ahora se quedaría y lo afrontaría. Jorge bloqueó la salida. Vinicius me ofreció 50.000 para garantizar que no salieras de aquí con esos documentos. Y vas a aceptar. Amigo, gano 1.200 al mes limpiando los desastres de los ricos. ¿Qué te parece? Los guardias de seguridad se acercaron. Roberto retrocedió. No había forma de luchar. Eran más jóvenes, más corpulentos, y él tenía 52 años y vivía en régimen de aislamiento desde que salió de prisión. Entonces Celia apareció en las escaleras, con Neusa, Joshua, Manuel y otros 12 limpiadores del turno de noche. ¿Qué vas a hacer?, rió Jorge nervioso. ¿Pegarme con escobas? No. Celia encendió su celular y giró la pantalla. Estaba grabando. Pero te vamos a filmar aceptando sobornos para detener una investigación sobre un edificio que podría matar familias. Los guardias de seguridad se miraron. Uno de ellos dijo: Amigo, no firmé ningún contrato para esto. Ambos se fueron. Jorge se quedó solo. No lo entiendes.
Vinicius nos va a matar a todos. Lo intentará, dijo Roberto. Pero la diferencia es que esta vez no estoy solo, Neusa sonrió. Y tampoco te dejaremos solo, Roberto. Era la primera vez en 3 años que alguien lo llamaba por su nombre. El programa de investigación se emitió un jueves. Imágenes de los planos alterados, facturas falsificadas, testimonios de ingenieros anónimos. Y Roberto, con uniforme de limpieza, explicando técnicamente por qué el titanio es una bomba de relojería. Vinicius intentó negarlo. Un amargado intentando destruir lo que no puede tener. Pero la defensa civil ya estaba de camino a la obra. Roberto se llevó personalmente a los investigadores. Fueron a los cimientos. Conocía cada detalle del proyecto. Les mostró las vigas de soporte, acero insuficiente, soldaduras deficientes, hormigón de baja calidad. El cierre fue inmediato. Vinicius apareció en la obra furioso. Lo habéis destruido todo. 16 millones en daños. Salvé 300 vidas, dijo Roberto, mirándolo fijamente. Incluyendo la del nieto de doña Celia, que compró un apartamento aquí porque confiaba en tu nombre. ¿Mi nombre? Vinicius rió desesperado. ¿Te refieres a nuestro nombre? ¿Crees que eres diferente a mí? Construimos este imperio juntos, Roberto. Con los mismos métodos, los mismos atajos. Tienes razón, dijo Roberto, asintiendo con la cabeza a los policías que se acercaban. Pero pagué por lo que hice. Ahora te toca a ti. A Vinicius se lo llevaron esposado. Roberto volvió al uniforme azul. 6 meses después, Roberto seguía trabajando de limpieza. Pero ya no en el mismo edificio. La empresa de limpieza lo había ascendido a supervisor de un nuevo equipo. El sueldo no era muy bueno, pero era justo. Celia se retiró y le entregó el testigo. Aprendiste a la perfección, dijo, con algo que parecía casi orgullo. Titanium se reconstruyó desde cero, esta vez bajo estricta supervisión. Se consultó a Roberto, sin remuneración, simplemente porque quería ayudar. Las familias que compraron apartamentos recibieron compensación y preferencia para las nuevas unidades. Neusa y Roberto empezaron a tomar café juntos los domingos. Nada romántico, solo 2 personas que entendían el valor de los nuevos comienzos. Un periodista le preguntó si se arrepentía de haber denunciado a Vinicius. Me arrepiento de no haberlo denunciado antes, respondió. Incluyéndome a mí mismo, por primera vez en décadas, Roberto durmió tranquilo. 1 año después, Roberto abrió una pequeña consultora. Almeida Audits, construcciones seguras. No era una empresa glamurosa. Visitaba obras, inspeccionaba estructuras y asesoraba a pequeñas constructoras para evitar los errores que él había cometido. Ganaba poco. Pero lo ganaba respetando a la gente. Un día, un joven ingeniero se le acercó. Señor Almeida, leí su historia. Quiero aprender a hacer las cosas bien desde el principio. Roberto sonrió. Entonces toma este trapeador. Te enseñaré a limpiar antes de construir. El niño parecía confundido. Confía en mí. Lo entenderás.